Hay heridas que no se ven y otras que duelen incluso más que la muerte. Durante 40 años viví con una sombra sobre mi corazón. Hoy, después de todo lo que he descubierto, me siento lista para hablar. No por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas por el miedo, por el dolor o por el amor ciego. No sé bien cómo empezar esto, pero siento que si no lo digo ahora, nunca lo haré. Me llamo Carmen, tengo 68 años y durante gran parte de mi vida llevé en el alma una tristeza tan profunda que no sabría explicar con palabras. A veces uno sobrevive, pero deja de vivir. Y yo viví muchos años con el alma en pausa. Lo que estoy a punto de contarles es mi verdad. Una verdad que me fue robada durante 40 años. No busco lástima. Solo quiero que alguien me escuche. Quizás en algún lugar haya otra mujer como yo. Y si esta historia puede darle valor para cuestionar, para buscar, entonces todo este dolor habrá servido para algo. Mi historia comienza en un pueblo pequeño, rodeado de campos, gallinas y calles de tierra. Un lugar donde todos se conocían y las ventanas siempre estaban medio abiertas. Cuando era joven, todo parecía más simple, aunque quizás era yo la que miraba con ingenuidad. Conocí a Martín cuando tenía 18 años. Él trabajaba como mecánico en el taller de su padre. Era fuerte, siempre con las manos manchadas de grasa, pero con una sonrisa que me hacía olvidar todo. Me enamoré rápido, como suelen hacerlo las muchachas que no han conocido el dolor. Y él también me dijo que me amaba, que quería formar una familia conmigo, que me protegería siempre. Mis padres tenían dudas, decían que íbamos demasiado a prisa, que no conocíamos bien a su familia. Las prisas traen arrepentimientos, repetía mi madre. Pero yo no quise escuchar. Estaba enamorada, ciega de ilusión. Nos casamos al año siguiente. Fue una boda sencilla, con flores del jardín y la bendición del cura del pueblo. Yo usé un vestido que me prestó una prima, y Martín me miró como si fuera una reina. Después de la luna de miel, nos mudamos a la casa de su madre, doña Mercedes. Desde el primer día sentí su desprecio. No dijo nada abiertamente, pero sus ojos lo decían todo. Me trataba como si fuera un estorbo, como si no mereciera a su hijo. Eso no se hace así. Aquí no se cocina de esa forma. Tu madre no te enseñó nada, ¿verdad? Cada frase era una daga. Pero yo aguantaba. Pensaba que con el tiempo me aceptaría. Al poco tiempo quedé embarazada. Fue el momento más feliz de mi vida. Martín me abrazó y lloró. Me besó el vientre y dijo que ese bebé sería nuestra bendición. Yo le creí. Pensé que con la llegada del niño todo cambiaría, que incluso Mercedes se ablandaría. Pero me equivoqué. Su reacción fue gélida. Me miró, frunció los labios y salió de la habitación sin decir una palabra. Durante el embarazo me sentí más sola que nunca. Martín trabajaba todo el día y Mercedes apenas me dirigía la palabra. Me observaba en silencio, como si analizara cada paso que daba. Empecé a coescribirle cartas a mi hijo antes de nacer. Pequeñas notas donde le contaba cuánto lo esperaba, cuánto lo amaba y cuánto soñaba con tenerlo entre mis brazos. El parto fue difícil. Lloré, grité, creí que no lo lograría, pero cuando escuché su llanto, todo el dolor desapareció. Era tan pequeñito. Lo sostuve contra mi pecho y sentí que el mundo se detenía. Le pusimos Julián. Su piel era suave, sus manitos diminutas. Tenía mis ojos y el lunar de su padre en la oreja izquierda. Fueron los días más hermosos de mi vida. Dormía poco, pero cada vez que lo veía, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Acariciaba su cabecita, cantaba canciones viejas de mi madre. Le hablaba de todas las cosas lindas que haríamos juntos, pero la felicidad no duró. Una noche exhausta, me quedé dormida profundamente. Cuando desperté, Mercedes estaba en la habitación.
Tenía los ojos hinchados, la cara dura como piedra. Me tomó de la mano y sin siquiera mirarme a los ojos me dijo: Carmen, tienes que ser fuerte. Julián no sobrevivió la noche. El mundo se derrumbó. Sentí que me arrancaban el corazón. Grité, me arrodillé. Le pedí a Dios que fuera una pesadilla. Me dijeron que fue muerte súbita, que ya habían llamado al médico, que no podía hacer nada, que ya se lo habían llevado. No hubo velorio. No me dejaron despedirme. No vi el cuerpo de mi hijo. Y yo lo acepté, porque estaba rota, porque confiaba en ellos, porque no tenía fuerza ni para dudar. Desde ese día me convertí en otra mujer, una sombra. Me encerraba en la habitación, pasaba días sin comer. Dejé de hablar con mis amigas, dejé de escribir, dejé de reír. Martín cambió. Ya no me tocaba, ya no me miraba. Se iba temprano, volvía tarde. Había algo en su silencio que me inquietaba, como si escondiera algo. Pero no pregunté. Tenía miedo de las respuestas. Y Mercedes, ella seguía igual. Cocinaba, barría, leía el diario, como si nada hubiera pasado, como si Julián nunca hubiera existido. A veces me miraba con una expresión extraña. No era compasión, era algo más, como si supiera que yo vivía engañada. Pasaron los años, y aunque la vida seguía, yo me quedé en ese cuarto oscuro, en esa madrugada maldita. Cada cumpleaños de Julián era un puñal. Me encerraba y lloraba. Imaginaba cómo sería su risa. Si sería tímido como yo o fuerte como su padre. Nunca dejé de pensar en él. Jamás. Y con el paso del tiempo, una idea empezó a rondarme como un fantasma. ¿Y si todo fue una mentira? Dicen que el amor de juventud es el más ciego. Y tal vez tengan razón. Porque cuando uno ama por primera vez, no ve señales, no escucha advertencias, solo sueña. Y yo soñé tanto que no vi la oscuridad que se escondía detrás de una sonrisa. Mi historia con Martín comenzó como comienzan las novelas románticas, pero sin final feliz. Tenía 18 años y el corazón lleno de ilusiones. Era esa etapa en la que uno cree que puede cambiar el mundo con un beso, que el amor todo lo cura, todo lo salva. Yo trabajaba en la tienda de costura de mi tía. Cada tarde después del almuerzo, él pasaba por allí. Decía que venía a buscar repuestos al taller vecino, pero yo sabía que no era cierto. Se quedaba apoyado en la puerta, fingía que miraba vitrinas, y cuando nuestros ojos se encontraban, me dedicaba una sonrisa tímida, de esas que te hacen sentir especial. Un día se animó a hablarme. Me preguntó cómo me llamaba, qué me gustaba hacer. Me llevó una flor marchita que había recogido del suelo y me dijo: no está muerta, solo necesita amor. Yo me reí, claro, pero dentro de mí algo floreció. Empezamos a vernos más seguido. Caminábamos por el parque, compartíamos helados, hablábamos de sueños. Él quería tener un taller propio. Yo quería ser maestra. Me hacía sentir importante, como si mis palabras valieran oro. Era atento, detallista, siempre con un cumplido en la punta de la lengua. Mis padres no estaban convencidos. Decían que Martín era demasiado impulsivo, que no tenía futuro, que su familia era complicada, pero yo no quería escuchar. Lo defendía con uñas y dientes. Les decía que no entendían, que el amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Después de 6 meses me pidió matrimonio. Lo dijo frente a mis padres, arrodillado, con un anillo sencillo que había comprado con su primer sueldo. Mi madre se quedó en silencio. Mi padre apretó los labios. Pero yo dije que sí, sin dudar. Quería comenzar una vida con él. Quería escaparme del control de mis padres, sentir que tenía mi propio destino. Nos casamos en primavera. Fue una ceremonia pequeña, pero hermosa. Llevé un vestido que yo misma ayudé a coser. Las vecinas llevaron flores. Una prima tocó el violín. Martín lloró al verme llegar al altar. Y yo creí, de verdad, que ese era el inicio de un cuento de hadas.
Luego vino la luna de miel y después la realidad. Nos mudamos a la casa de su madre, doña Mercedes. Desde el primer día sentí que no era bienvenida. Su casa tenía reglas silenciosas: no caminar descalza, no usar la cocina sin permiso, no hablar demasiado. Mercedes no gritaba, pero cada palabra suya tenía veneno. Me observaba como un halcón, siempre buscando fallas. Yo quería agradarle. Le preparaba té, le ayudaba a ordenar, le hacía regalos pequeños. Pero nada parecía suficiente. Siempre encontraba un error. Demasiado salado, demasiado tarde, demasiado poco. Martín al principio me defendía, pero con el tiempo empezó a callar. Decía que su madre era así, que no lo hacía con maldad. Yo, enamorada, aguantaba. Pensaba que era parte del proceso, que el amor requería sacrificio, que con el tiempo todo mejoraría. Incluso dejé de ver a mis amigas. Ellas me decían que no parecía feliz, que había perdido el brillo, pero yo me reía y decía: estoy cansada, nada más. Un día, mientras limpiaba el armario de la sala, encontré un álbum viejo, fotos de Martín de niño, con su padre y Mercedes. Pero algo me llamó la atención. Ninguna sonrisa. Ni en él ni en ella. Siempre serios, siempre tensos. Me pregunté si alguna vez había sentido ternura de parte de esa mujer. Cuando quedé embarazada, creí que todo cambiaría, que al dar un nieto a Mercedes ella me aceptaría. Martín se emocionó. Me llevó flores, me escribió una carta preciosa. Durante unos días fuimos felices. Hablábamos del nombre, del cuarto del bebé, de sus ojos, de sus manitos, pero Mercedes no dijo nada, solo me miró, y en sus ojos no vi alegría, vi cálculo, vi frialdad, como si la noticia no le agradara, como si ese bebé fuera una amenaza para su dominio. Durante el embarazo, Martín empezó a trabajar más horas. Decía que necesitábamos dinero, pero yo sabía que era para evitar el ambiente en casa. Mercedes apenas me hablaba. A veces entraba a mi cuarto sin tocar, me miraba dormir, me revisaba las cosas. Una vez la sorprendí leyendo las cartas que yo le escribía a mi bebé. Me las rompió, una por una, y me dijo: no seas ridícula. Le conté a Martín, pero él solo dijo: no la provoques, por favor. Y ahí empecé a sentirlo. El miedo de estar sola, el miedo de haberme equivocado, pero era tarde. Ya tenía 6 meses de embarazo. Ya no podía volver atrás. Recuerdo una noche. Estaba sola en la cocina preparando té. Mercedes entró y se sentó frente a mí. Me miró fijamente y dijo: los hijos no siempre traen felicidad. No dijo nada más. Se levantó y se fue. Yo me quedé helada. Esa frase me persiguió por semanas. Ahora, con los años encima, entiendo que el amor que sentí fue real, pero también fue ingenuo. Quise ver luz donde había sombra. Y cuando amas así, a veces te conviertes en tu peor enemiga. Nunca fui tan feliz, ni tan vulnerable. El día que nació Julián, sentí que mi corazón ya no me pertenecía. Lo tenía en mis brazos, y en ese instante creí que todo lo malo había quedado atrás. Qué equivocada estaba. El embarazo fue complicado, no físicamente, gracias a Dios, sino emocionalmente. Mercedes, como siempre, se mantenía distante, casi ausente. Y Martín, aunque intentaba estar presente, cada vez se refugiaba más en el trabajo. Me encontraba sola la mayoría de los días, hablando con mi panza, escribiendo cartas que escondía bajo el colchón. A veces sentía una soledad tan profunda que lo único que me reconfortaba era imaginar el rostro de mi hijo. Me lo imaginaba con mis ojos, con la nariz de Martín, con las manos pequeñitas que me apretarían el dedo. Le hablaba todas las noches, contándole cuentos, diciéndole que lo esperaba con ansias. Mercedes me miraba de reojo cuando hacía eso. Un día me dijo: no te encariñes tanto.
la maternidad es un castigo más que una bendición. No respondí. Ya había aprendido que cualquier palabra era una batalla perdida. El 9º mes llegó, y con él los dolores. Una madrugada, ropa se me humedeció de golpe. Me levanté aturdida y grité el nombre de Martín. Él salió corriendo. Mercedes también. Por un segundo vi preocupación en su rostro. Por un segundo nada más me llevaron al hospital del pueblo. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces frías, las enfermeras moviéndose con rapidez. El médico me sonrió, pero también vi en sus ojos que el parto no sería fácil. Estuve horas entre contracciones, sudor y lágrimas. Pensé que moriría allí mismo. Grité tanto que mi garganta se secó. Recé a todos los santos. Prometí todo lo que una madre desesperada puede prometer. Y entonces lo escuché. Un llanto fuerte, claro. El llanto más hermoso que jamás he escuchado. «Es un niño», dijo la enfermera. Me lo pusieron en el pecho. Y lloré. Lloré como nunca en mi vida. Era tan chiquito, tan frágil, tan mío Julián. Le pusimos ese nombre porque lo habíamos soñado juntos. Martín me lo había sugerido durante uno de nuestros paseos en el parque. Y yo había sonreído, imaginando a un pequeño Julián corriendo por la casa. Cuando lo sostuve, por primera vez entendí lo que significaba amar sin condiciones. Su calor contra mi piel, su respiración agitada, sus manitas aferradas a mi blusa. Todo en él me pedía protección. Y yo, desde ese instante, supe que daría la vida por él sin dudarlo. Martín también lloró. Lo tomó en brazos con cuidado como si fuera de cristal. «Tenemos una familia ahora», me dijo, y por un momento creí que todo estaría bien. Regresamos a casa después de 3 días. Mercedes no dijo nada al recibirnos, solo abrió la puerta y se hizo a un lado. Yo había preparado todo con anticipación: su cuna, las mantitas bordadas por mi madre, un pequeño móvil con estrellas de fieltro que hice durante el embarazo. Julián dormía tranquilo, ajeno al mundo. Los primeros días fueron duros. Dormía poco, comía menos. Pero cada vez que lo veía, cada vez que lo abrazaba, el cansancio desaparecía. Le cantaba canciones que mi abuela me había enseñado. Le contaba historias inventadas. Le hablaba de un futuro lleno de juegos, risas y abrazos. El mundo entero se resumía a ese cuarto y a ese niño. Una tarde, estaba sentada en la mecedora con él, dormido en mi pecho, y sentí que todo valía la pena, que todas las humillaciones, los silencios, las dudas, no importaban. Yo tenía a Julián. Él era mi verdad, mi milagro, mi razón, pero Mercedes, ella seguía distante. No pidió cargarlo una sola vez, no preguntó cómo estaba, no mostró una sonrisa. Solo pasaba por la puerta y lo observaba unos segundos. A veces sentía su mirada fija, pesada, como si estuviera evaluando, calculando. Martín notó mi incomodidad, pero no decía nada. A veces me abrazaba por detrás y decía que todo iría mejor con el tiempo. Yo asentía, fingía creerle, porque el miedo a enfrentar la verdad era más fuerte que la verdad misma. Una noche, lo recuerdo con claridad, me desperté y Julián no estaba en la cuna. Me levanté de golpe, asustada. Corrí por la casa hasta encontrar a Mercedes parada junto a la ventana con él en brazos. Estaba completamente en silencio, mirándolo fijamente. «¿Qué haces con él?», pregunté. Ella me respondió sin mirarme. «Solo lo observo. A veces uno debe pensar en el futuro desde el inicio». Esa frase me quedó grabada. Le quité a Julián de los brazos con suavidad, pero con firmeza. Esa noche no dormí. Algo en mi interior se removió. Una alarma que no supe entender en ese momento, pero que con el tiempo se convertiría en la clave de todo. El día más feliz de mi vida también fue el más vulnerable. Nunca imaginé que ese mismo amor que me dio fuerzas sería usado en mi contra. Cuando una madre pierde a su hijo, el mundo deja de girar.
Pero cuando esa pérdida viene envuelta en mentiras, en silencio, el alma ya no llora, se quiebra. Los días pasaban entre llantos, biberones, pañales y canciones de cuna. Julián dormía poco, pero tenía un carácter tranquilo. A veces me miraba con esos ojitos negros, tan profundos, que sentía que podía hablarme con solo parpadear. Cada noche lo arropaba con ternura y le prometía que estaría siempre a su lado, que nada ni nadie lo alejaría de mí. Martín estaba distante. Al principio pensé que era el trabajo, el cansancio, pero con el tiempo noté que había algo más. Llegaba tarde, evitaba mirarme. Cuando lo confrontaba, decía que todo estaba bien, pero su mirada huía de la mía. Me abrazaba sin fuerza, me besaba por costumbre, y cuando cargaba a Julián, era con una incomodidad que dolía. Mercedes, por su parte, era una estatua. No se acercaba al bebé, no comentaba nada, no ofrecía ayuda, pero estaba en todas partes, observaba, escuchaba. Era como una sombra siempre presente. Cada vez que salía de la habitación sentía su mirada clavada en mi espalda. Su silencio era ensordecedor. Y entonces sucedió, una noche, después de mí, alimentar a Julián, lo acosté en su cuna, como siempre. Estaba envuelto en su manta azul, con su peluche favorito a un lado. Le canté bajito hasta que cerró los ojos. Yo también estaba agotada. Me recosté un momento. Cerré los ojos solo por unos minutos. Solo unos minutos. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un ruido suave. Me incorporé de golpe y noté algo extraño. La cuna estaba vacía. Mi corazón se detuvo. Grité el nombre de Martín. Salí corriendo por la casa. Lo busqué en cada rincón con el alma en llamas y entonces la vi. Mercedes, en la sala, sentada en la oscuridad, con las manos cruzadas sobre el regazo, y Martín, de pie junto a ella, con el rostro pálido, los ojos vidriosos. ¿Dónde está Julián?, grité. Nadie respondió. Volví a gritar, esta vez con desesperación. Me arrodillé, supliqué, lloré. Y entonces Mercedes habló. Carmen, tienes que ser fuerte. Julián ha muerto. Las palabras no entraron en mi mente. Era como si hablara en otro idioma. Mi cuerpo se negó a creer. Grité con toda mi alma una y otra vez. ¡No! ¡Eso no es verdad! ¡Déjenme verlo! Pero Mercedes negó con la cabeza. El doctor ya vino. Dijo que fue muerte súbita. No sufrió. Se lo llevaron. No quisimos despertarte. Era mejor así. Mejor así. ¿Cómo puede haber un mejor en la muerte de un hijo? Me desplomé en el suelo. Sentí que mi pecho se desgarraba, como si alguien me arrancara el corazón con las manos. Grité tanto que los vecinos vinieron. Nadie sabía qué decir. Martín se fue a la habitación y no volvió a salir. No hubo velorio, no hubo entierro. Me dijeron que fue todo muy rápido, que lo cremaron por decisión médica, que debía descansar, que debía aceptar, pero yo no podía. Durante días no comí, no hablé. Me sentaba frente a la cuna vacía y me mecía sola, con los brazos cruzados como si aún lo sostuviera. Mercedes me decía que debía seguir adelante, que era joven, que podía tener más hijos, como si Julián fuera reemplazable, como si pudiera borrar su risa, sus manitos, su calor en mi pecho. Comencé a tener pesadillas. Me despertaba sudando, gritando su nombre. Soñaba que lo escuchaba llorar en otra habitación, que me pedía ayuda, que me decía, mamá, no me dejes. Martín no hablaba, no lloraba, no hacía nada. Se volvió un fantasma. A veces lo oía llorar a escondidas, otras veces simplemente desaparecía durante horas. Nuestra relación se fue apagando. Dormíamos en la misma cama, pero había kilómetros entre nosotros. Yo vivía con el dolor clavado en el alma. Una noche, me acerqué a la habitación de Mercedes. Escuché voces. Estaba hablando por teléfono. No entendí todo, pero escuché algo que me hizo temblar. Todo salió según lo planeado.
No, ella no sospecha nada. Me congelé. Me alejé sin hacer ruido. El corazón me latía con fuerza. ¿A quién se refería? ¿Qué había salido según lo planeado? ¿De quién no sospechaba? Quise creer que era paranoia, que estaba perdiendo la cabeza por la pena. Pero algo dentro de mí se encendió. Algo que había estado dormido. Por primera vez empecé a dudar. Dudar de la historia, de la muerte repentina, de la ausencia de pruebas, de la rapidez con la que se resolvió todo, de las miradas frías, del silencio. Y entonces supe que no. Podía seguir así, que tal vez Julián no estaba muerto, que tal vez me habían mentido. Cuando una madre pierde a su hijo, no hay consuelo. Pero cuando el silencio se impone, cuando nadie te permite llorar, ni siquiera entierras a tu muerto. Lo único que entierras es tu propia alma. Los días posteriores a la supuesta muerte de Julián fueron como caminar por un túnel sin fin, completamente a oscuras. No había relojes, no había hambre, no había palabras, solo el eco de un llanto que no se iba, un vacío constante que se instaló dentro de mí y se negó a salir. La cuna vacía se convirtió en un altar. Nadie se atrevía a moverla. Yo me sentaba frente a ella durante horas, acariciando las mantitas que le había bordado. Besaba el peluche con su olor aún fresco. Cerraba los ojos e intentaba recordar su respiración en mi pecho, su calor, el peso exacto de su cuerpito dormido. Pero con los días, hasta la memoria se volvió cruel. Empezaba a olvidarme de su voz. Martín intentó que retomara una rutina. Me llevaba el desayuno al cuarto, me hablaba de salir a caminar, de tener otro hijo. Yo no respondía. Él no entendía o no quería entender que para mí el mundo había terminado. No podía concebir la idea de seguir viviendo cuando mi hijo ya no lo hacía. Y menos aún sin haberle dicho adiós. Mercedes, por su parte, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. A la semana ya había guardado las cosas del bebé en cajas, a escondidas, como si quisiera borrar toda evidencia. Me enfrenté a ella. Le grité que no tenía derecho. ¿Saben qué hizo? Se limitó a decir: no te ayuda a aferrarte a lo que no exististe. Esa frase me persiguió por años porque ¿cómo podía ella estar tan segura? ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo podía dormir tranquila bajo el mismo techo donde un bebé había desaparecido? Pasaron los meses y mi cuerpo comenzó a fallar. Perdí peso. Mi cabello se caía a mechones. Mi rostro se volvió pálido, casi gris. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el silencio. Un silencio que dolía más que los gritos, porque nadie hablaba de Julián, ni Martín, ni Mercedes, ni los vecinos. Era como si nunca hubiera existido. Yo lo mencionaba y todos desviaban la mirada, como si tuviera que sentirme culpable por llorar a mi hijo, como si el dolor fuera una debilidad. Empecé a pensar que tal vez estaban cansados de mí, que molestaba, que mi luto era una carga, y entonces empecé a callar. Guardé mis lágrimas, guardé mis gritos, guardé mis sospechas. Pero dentro de mí algo no encajaba. ¿Por qué no me permitieron verlo una última vez? ¿Por qué no hubo entierro? ¿Por qué todo fue tan rápido, tan limpio, tan oculto? Un día fui al cementerio del pueblo. Busqué su nombre en las lápidas. No estaba. Pregunté al encargado. Me dijo que no había ningún registro de un niño llamado Julián, que tal vez estaba equivocado de fecha o de nombre. Salí de allí con las piernas temblando. Volví a casa. Miré a Mercedes y le pregunté con frialdad: ¿dónde está enterrado mi hijo? Ella no pestañeó, solo dijo: ya te lo dije, Carmen, lo cremaron. No hubo cuerpo que enterrar. Me encerré en el baño y vomité. La náusea era insoportable. Algo dentro de mí se revolvía, como si mi alma supiera una verdad que mi mente aún no podía aceptar. Años pasaron así.
Martín se volvió más ausente. Nuestra relación se volvió mecánica. Comíamos en silencio. Dormíamos espalda con espalda. Yo era una sombra. Él era un espectro. Y Mercedes seguía dominando la casa con su mirada impenetrable y su voz envenenada. Nunca volví a quedar embarazada. No porque no pudiera, sino porque no quería. Porque no podía soportar la idea de reemplazar a Julián, de llenar ese vacío con otro nombre, otro rostro. Él era mi hijo, el único, el insustituible. Una vez, en un momento de desesperación, fui a consultar con una partera vieja del pueblo. Le conté lo que había pasado, con voz temblorosa. Ella me miró en silencio y dijo algo que nunca olvidé. El alma de una madre lo sabe. Si tú sientes que tu hijo no murió, es porque no murió. Volví a casa temblando. Esa frase encendió una llama que había estado dormida. Empecé a observar más, a escuchar más. Cada palabra de Mercedes, cada mirada de Martín, todo se volvió sospechoso, pero aún no tenía pruebas, solo intuición. Y nadie cree en la intuición de una mujer rota. Pasaron 10 años. 10 cumpleaños que lloré sola. 10 noches cada mes en que mi pecho se llenaba de dolor sin razón aparente. 10 veces vi en la calle niños que tendrían su edad. Y me preguntaba, ¿y si uno de ellos fuera él? ¿Y si está vivo en algún lugar pensando que lo abandoné? Nunca dejé de buscar con la mirada. Nunca dejé de esperar. El tiempo no cura todo. A veces lo que hace es afilar las preguntas. Y llega un día en que lo que antes parecía resignación se transforma en sospecha. Los años seguían pasando y con ellos se fueron desdibujando muchas cosas. Mis manos se llenaron de arrugas, mis pasos se hicieron más lentos, mi voz más apagada, pero dentro de mí esa herida seguía abierta, latente, como un reloj que marca no el tiempo que pasa, sino el tiempo que falta para que explote la verdad. Martín y yo ya no éramos pareja. Éramos dos desconocidos que compartían un techo y algunos silencios. Nuestra casa se volvió más fría con cada cumpleaños de Julián que pasaba en blanco. Ni una palabra, ni una vela, ni una oración, nada. Pero yo no olvidaba, ni perdonaba, porque el olvido es una decisión, y yo no estaba lista para renunciar a la única certeza que aún me sostenía. Mi hijo existió, lo tuve, lo amé, y algo en mí gritaba que todavía estaba vivo. Mis dudas, antes suaves como susurros, empezaron a transformarse en gritos interiores. La noche en que Mercedes dijo que todo salió como estaba planeado, esa frase no me abandonó jamás. La repetía una y otra vez en mi cabeza. ¿Qué salió como estaba planeado? ¿Quién estaba involucrado? ¿Qué era exactamente lo que habían hecho? Intenté razonar. Buscar explicaciones lógicas. Tal vez lo había malinterpretado. Tal vez hablaba de otra cosa. Pero entonces empecé a recordar detalles, pequeños gestos, cosas que en su momento no parecían importantes. La cuna que desapareció sin dejar rastro. Las mantitas que bordé y que Mercedes tiró sin consultarme. Las visitas extrañas que recibía por las tardes cuando yo dormía. Las llamadas telefónicas, cortas, en voz baja, y sobre todo, la forma en que me miraba. No con compasión, no con odio, sino con lástima. Y entonces, un recuerdo me golpeó como un relámpago. Esa noche que me desperté y vi a Mercedes sosteniendo a Julián frente a la ventana. Ella no lo mecía, no le hablaba, solo lo miraba, como si tratara de memorizar su rostro, como si supiera que era la última vez. El corazón me palpitaba fuerte. Sentía que, por más que tratara de negar mis pensamientos, algo muy oscuro había ocurrido, algo que me habían ocultado. Empecé a hacer preguntas en el pueblo, discretamente. Le hablé a la comadrona que me atendió en el parto. Le pregunté si recordaba a Julián. Me miró con incomodidad.
Me dijo que sí, pero que no sabía nada de su muerte, que nunca recibió ninguna notificación formal, que fue todo muy raro. Usó esas palabras, muy raro. Fui al consultorio donde supuestamente lo habían examinado. No había registros. Nadie recordaba haber firmado ningún acta de defunción. Nada. Era como si Julián nunca hubiera existido. Volví a casa con la cabeza hirviendo. Fui al armario donde Mercedes guardaba sus cosas más viejas. Revisé cajones, baúles, cajas, nada. Todo limpio. Demasiado limpio. Como si alguien se hubiese esforzado en borrar huellas. Pero entonces, entre unas mantas viejas, encontré algo que me heló la sangre. Un pequeño babero bordado. Era el que yo había hecho a mano, con las letras Julián cosidas con hilo azul. Lo había buscado por años. Mercedes me había dicho que lo había perdido, que se lo había llevado al hospital y nunca volvió. Mentira, ese babero estaba escondido, oculto, y no era el único. Había también una pequeña carta arrugada, incompleta, rota por la mitad, pero lo que se podía leer me dejó temblando. El niño está sano. La entrega se hará como acordamos. El pago se realizará en efectivo. Nadie sospecha nada. Tuve que sentarme. Las manos me temblaban tanto que no podía respirar. Entrega, el pago, ¿de qué estaban hablando? Ese era el momento. Lo supe. Supe que Julián no había muerto. Supe que lo habían vendido, que Mercedes de alguna manera había planeado todo, y que Martín también lo sabía. Lloré, grité, golpeé la pared, y después me quedé en silencio, un silencio helado, nuevo. Ya no era el silencio de la víctima, era el silencio de quien ha decidido descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Esa noche me paré frente a Martín y le pregunté, ¿qué hiciste con nuestro hijo? No respondió, solo bajó la mirada, y en su silencio encontré mi respuesta. A veces toda una vida puede girar en torno a un pedazo de papel, y cuando encontré esa carta, ya no hubo marcha atrás, porque una madre puede vivir con dolor pero no con mentiras. Después de ese día, algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era solo una madre en duelo, era una mujer decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Por años me habían hecho sentir loca, frágil, rota, pero en ese momento supe que yo era la única cuerda en una historia llena de engaños. Martín ya no podía mirarme a los ojos. No dijo nada cuando le mostré el babero. No dijo nada cuando le pregunté por la carta. Solo repitió una y otra vez. Fue cosa de mi madre. Yo no sabía. Mentira, lo sabía. Tal vez no todos los detalles, pero su silencio lo hacía cómplice. Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana con el babero en las manos. Lloré por todo lo perdido, por cada cumpleaños que no celebré, por cada abrazo que no di, pero también lloré de rabia, porque habían jugado conmigo, me habían robado una vida, me habían mentido durante 40 años. Al día siguiente, tomé una decisión. Buscaría a Julián. No sabía por dónde empezar. No tenía nombres, direcciones, ni pistas claras, solo esa carta, incompleta, sin firma, sin fecha, pero con un rastro. Volví al baúl donde la encontré y lo revisé a fondo. Debajo del forro, escondido entre dos maderas flojas, encontré una libreta vieja. Era de Mercedes, lleno de anotaciones, listas de compras, citas médicas, y en la última página, una nota escrita con letras apuradas. Entrega. Rosario, calle San Martín 228, domingo 14:38. Mi corazón dio un vuelco. Rosario, a más de 4 horas de viaje, pero por primera vez en décadas, tenía una dirección, una pista real. Esperé a que Martín se fuera. Guardé la carta, la libreta y el babero en mi bolso. Me cambié la roupa, agarrei minha carteira de identidade e uma foto antiga de Julián, a única que consegui salvar antes que Mercedes limpasse o quarto dele, e fui até a rodoviária.
Comprei uma passagem e subi no ônibus com as mãos trêmulas. Durante o caminho, cada quilômetro parecia pesar sobre meu peito. A cada parada me perguntava: ¿y si no encuentro nada? ¿Y si es una pista falsa? ¿Y si él no quiere verme? Pero una parte de mí se aferraba a la esperanza, una que no sentía desde hacía años. Al llegar a Rosario, caminé hasta la dirección. Era un barrio antiguo, de casas con paredes altas y portones cerrados. Me detuve frente a la casa 228. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentí náuseas. Toqué el timbre. Una vez, dos, tres. Nada esperé. Entonces la puerta se abrió lentamente. Una mujer mayor apareció. Tenía el cabello blanco recogido en un moño y los ojos claros. Me miró con desconfianza. ¿Puedo ayudarte?, dijo. Tragué saliva. Estoy buscando a alguien. Tal vez usted lo conozca. Su nombre es Julián Ortega. La mujer frunció el ceño. Aquí no vive nadie con ese nombre. Le mostré la foto. Ella la miró por un momento y sus ojos se agrandaron. ¿Dónde conseguiste esto? Es mi hijo, le dije. Mi voz apenas salía. La mujer bajó la vista. Su cuerpo tembló ligeramente. Entonces dijo: espere aquí. Entró. Cerró la puerta. Pasaron minutos eternos. Yo solo podía pensar en una cosa. ¿Será él? ¿Será esta la casa donde lo trajeron? Finalmente, la puerta se volvió a abrir. Pero esta vez no era la mujer. Era un hombre alto, de cabello oscuro, con algunas canas en las sienes. Tenía los ojos negros, y cuando los vi, supe que eran los míos, los mismos. Señora, dijo él. No podía hablar. Las lágrimas me corrían por el rostro. Soy Carmen, susurré. Soy tu madre. Él no respondió. Me miró. Se llevó una mano a la boca, y por un segundo creí que se desmayaría. Mi madre. Pero me dijeron que había muerto al darme a luz. Nos miramos durante minutos. No había palabras suficientes. No había explicaciones inmediatas. Solo dos corazones reconociéndose después de 4 décadas de mentira. La mujer que lo crió, María, su madre adoptiva, nos dejó solos. Julián y yo nos sentamos en un banco del jardín. Le conté todo, desde el principio, mi historia, mi dolor, mis sospechas, la carta, el babero. Él también lloró. Me dijo que siempre había sentido un vacío, que a veces tenía sueños con una mujer que lo cantaba canciones que no conocía, que sentía, sin saber por qué, que su vida había empezado con una mentira. Nos abrazamos, lloramos, reímos, nos tocamos las manos como si quisiéramos recuperar o tiempo perdido. Y en ese momento supe que todo cambiaría, porque lo había encontrado, porque ahora, después de 40 años, la verdad había salido a la luz. Cuando la verdad salió a la luz, sentí 2 cosas: alivio y rabia. Porque descubrir lo que me hicieron no solo me devolvió a mi hijo, me robó para siempre la inocencia que me quedaba. Después de aquel reencuentro, Julián y yo decidimos no apresurar nada. Pasamos horas hablando. Él tenía 1000 preguntas. Yo tenía 1000 heridas. Nos reconocíamos en gestos, en silencios, en la forma de doblar los dedos, en los lunares idénticos que compartíamos. Era mi hijo, no había duda. El alma lo sabía. Y entonces vino lo inevitable, las preguntas más dolorosas. ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me dijeron que habías muerto? ¿Quién estuvo detrás de todo esto? La respuesta tenía un nombre: Mercedes. Con ayuda de María, la mujer que lo había criado con cariño, aunque también en el engaño. Conseguimos revisar documentos viejos, archivos de la adopción, papeles guardados en una carpeta polvorienta en un armario cerrado durante años. Y allí estaba todo. Mercedes había falsificado documentos. Hizo pasar mi firma como si yo hubiera entregado voluntariamente a Julián. Puso mi nombre en formularios que yo nunca vi. Inventó una historia de pobreza, de depresión posparto, de incapacidad emocional. Todo cuidadosamente planeado. ¿Y para qué? Por dinero.
María nos mostró la carta original que recibió de Mercedes. En ella se explicaban las condiciones: una adopción cerrada sin contacto, una transferencia en efectivo a través de un intermediario, un relato manipulado sobre una madre joven, mentalmente inestable, que no quería al hijo. Un relato que justificaba a todos, excepto a la verdad. Mercedes no actuó sola. Martín lo sabía. Tal vez no participó en los papeles, pero estaba al tanto. Por eso se encerró en su silencio. Por eso nunca habló. Porque fue cobarde. Porque prefirió obedecer a su madre antes que proteger a su familia, ella. Nunca me perdonó por haberme casado con su hijo. Siempre me consideró inferior, una amenaza a su control. Y cuando llegó Julián, ella supo que perdería a Martín de verdad. Entonces hizo lo impensable. Me robó a mi hijo con la frialdad de una mujer que nunca supo lo que era amar. Recordé cada mirada suya, cada gesto, cada advertencia en forma de frases sutiles. No te encariñes demasiado. Los hijos traen dolor. A veces uno debe pensar en el futuro desde el inicio. No eran frases sueltas, eran señales, advertencias disfrazadas. Me sentía asqueada, engañada, violada en mi derecho más sagrado, ser madre. Julián también sufrió. Aunque había tenido una infancia buena con María, todo se volvió mentira. Su apellido, su historia, su origen. Nunca entendió por qué no se parecía a nadie. Nunca entendió por qué soñaba con una cuna azul y una canción que no conocía. Volvía al pueblo decidida a encarar a Mercedes. Ya era una anciana frágil, con manos temblorosas, sentada en una poltrona. Me miró cuando entré y, por primera vez, no fingió. Solo suspiró y dijo: «Así que lo encontraste. Nada de sorpresa, nada de remordimiento, solo resignación». Me senté frente a ella, conteniendo la furia. Le pregunté por qué. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué destruyó mi vida? Su respuesta fue un puñal. Porque no ibas a saber criarlo. Porque los hijos arruinan a las mujeres débiles. Y tú eras débil, Carmen. Yo le di una vida mejor. Le hice un favor. La miré en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y asco. No eras Dios, le dije. No eras nadie para decidir por mí. Ella sonrió. Esa sonrisa amarga que siempre tuvo. Y sin embargo, lo hice. Y tú no pudiste evitarlo. Me levanté. No valía la pena gritar. No valía la pena llorar frente a ella. Solo la miré una última vez. Y salí. Nunca volví a verla. Martín me escribió una carta. Me pidió perdón. Dijo que había sido joven, tonto, que Mercedes lo manipuló, que vivió con culpa todos esos años. No supe si creerle, no supe si perdonarlo, pero no importaba, porque ya no era sobre él, ya no era sobre ella, era sobre mí y sobre Julián. Yo había perdido 40 años, pero ahora lo tenía, y con eso tenía una nueva oportunidad. Después de 40 años, ¿cómo se reconstruye un vínculo que nunca debió romperse? ¿Cómo se abraza a un hijo que fue arrancado de tu pecho cuando apenas comenzabas a amarlo? El reencuentro no es un milagro. Es un nuevo comienzo lleno de cicatrices. Cuando Julián me abrazó por primera vez, no supe si estaba soñando. Fue un gesto torpe, lleno de silencios, pero tan verdadero como el llanto que brotó de nuestros cuerpos al tocarse. Tenía 40 años. Era un hombre hecho, y yo era una anciana. Habíamos vivido vidas paralelas. Lo habíamos buscado el uno al otro en sueños que no sabíamos interpretar. Y allí estábamos, por fin. No fue fácil. La emoción no borra la historia. El amor no anula el abandono que él creyó haber vivido, ni el dolor de madre que yo arrastré por 4 décadas. Los primeros días después del reencuentro fueron intensos. Hablábamos por horas, pero a veces no decíamos nada. Nos sentábamos frente al otro, con una taza de café en las manos, intentando reconocer gestos, palabras, costumbres.
Él me miraba con curiosidad. Yo lo miraba con un hambre que no podía disimular. Quería saberlo todo. ¿Qué le gustaba comer? Si le gustaba leer, si había tenido mascotas, si alguna vez se había preguntado de dónde venía. Y él también tenía sus preguntas, las más difíciles, las que me rompían el alma. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Por qué no sospechaste? ¿Por qué permitiste que te dijeran que morí? Intenté explicarle, con lágrimas, con verdad, con dolor. Le hablé de Mercedes, de su frialdad, del terror emocional que sembró en mi vida. Le conté cómo me mantuvieron encerrada en el silencio, cómo manipularon todo, cómo me hicieron sentir culpable, incapaz, rota. Él me escuchó. No siempre con comprensión, a veces con enojo, otras con desconfianza, pero me escuchó. Y eso fue el comienzo. Fueron semanas de idas y vueltas, de abrazos tímidos, de paseos por el parque, de compartir fotos antiguas, de mirar álbumes y llorar por los años robados. Él me mostró su vida, su casa, sus libros, sus heridas, y yo le mostré mis cartas, las que escribí durante el embarazo, las que escondí debajo del colchón, las que Mercedes rompió, pero algunas guardé, las más puras, las más tristes. Una de ellas decía: «Querido Julián, aún no te conozco, pero ya te amo más que a mi vida. Prometo cuidarte siempre, prometo estar allí cada vez que tengas miedo, porque seré tu madre, y eso es para siempre». Él la leyó en silencio. Se le escapó una lágrima y me abrazó fuerte, más fuerte que nunca. María, la mujer que lo crió, también fue parte de este proceso. Nos encontramos, lloramos. Me pidió perdón por no haber sabido. Me dijo que lo amó con todo su corazón y que si hubiera sabido la verdad, lo habría devuelto, que también fue engañada. Yo le creí y le agradecí, porque a pesar de todo, él fue amado. No por mí, pero sí por alguien que le dio ternura cuando más la necesitaba. Martín no tuvo lugar en ese reencuentro. Julián no quiso verlo, tal vez algún día, pero no en ese momento. La herida era demasiado profunda y el perdón demasiado inmaduro. Pasaron los meses. Julián empezó a llamarme mamá, al principio con timidez, luego con naturalidad. La primera vez que lo hizo, me deshice en llanto. Era una palabra que creí no volver a oír jamás. Me presentó a su esposa, a sus hijos. Sí, tengo nietos, 2, una niña de 9 y un niño de 6. Me abrazaron sin reservas. Me llamaron abuela desde el primer día, como si el corazón no necesitara tiempo para amar. Les conté cuentos, les cociné pan casero, les tejí bufandas. Recuperé, a través de ellos, una parte de la maternidad que me fue negada. Y en sus risas, en sus abrazos, encontré un bálsamo para el alma. Pero no todo fue perfecto. A veces me invade la tristeza. Me pregunto cómo habría sido su primer diente, su primer día de escuela, su primera caída. A veces lo miro y siento que me perdí la mejor parte. Y me duele. Me sigue doliendo, pero el presente ahora es nuestro. Cada tarde que caminamos juntos, cada vez que me llama por teléfono, cada vez que me dice, te quiero, mamá, es un ladrillo más en ese puente que construimos sobre un abismo de mentiras. La vida nos separó por 40 años, pero el amor encontró el camino de regreso. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero no es verdad. Lo que el tiempo hace es enseñarte a vivir con el dolor, a caminar con él, como con una piedra en el zapato que nunca dejas de sentir. Y sin embargo, también aprendes que hay heridas que se cierran con amor. Hoy tengo 68 años. Han pasado más de 4 décadas desde que me arrebataron a mi hijo, y aunque lo recuperé, nunca podré recuperar lo que me quitaron. Las primeras palabras, sus pasos torpes, su primer mamá, me lo robaron. Lo sé,
lo siento, lo cargo. Y sin embargo, hoy me despierto con un mensaje suyo cada mañana. Me llama, me visita, me abraza. A veces me mira como si todavía no pudiera creerlo. Y yo también. Nos reímos, cocinamos juntos, lloramos juntos. Me cuenta cosas que hacía de niño, y yo las escucho como si fueran cuentos de otro mundo. Porque lo son. Son cuentos que nunca pude vivir, pero hoy al menos los escucho de sus labios. Muchas personas me preguntan si logré perdonar. Si perdoné a Mercedes, si perdoné a Martín, si perdoné a la vida. Y yo no tengo una respuesta simple. Perdonar no es borrar, no es justificar, no es olvidar. Es decidir que la herida no va a definir tu historia para siempre. Es elegir seguir amando a pesar de lo que te hicieron. A Mercedes no la perdoné. No porque no quiera, sino porque nunca pidió perdón. Murió como vivió, creyéndose en lo correcto, fría, orgullosa, incapaz de mirar el daño que dejó tras de sí. Perdí años de mi vida intentando entenderla, pero ya no le doy. Ese poder a Martín, tal vez lo perdoné a medias. No puedo negar que fue débil, que falló como esposo, que falló como padre. Pero también fue una víctima del control de su madre. Un hombre roto, atrapado por el miedo. Lo compadezco. Y eso, a veces, es una forma de perdón. ¿Y a la vida? La vida me golpeó, sí. Me arrancó el corazón y me hizo dudar de mí misma. Pero también me devolvió lo más valioso. No cuando yo lo esperaba, no como yo lo imaginaba, pero me lo devolvió. Y por eso elijo agradecer. Hoy soy madre y soy abuela. Mis nietos corren por mi jardín y yo los miro jugar como si fueran tesoros. Julián me llama cada vez que tiene un problema, una alegría o simplemente ganas de hablar. Y cada vez que lo escucho decir mamá, algo en mí se reconstruye, ladrillo por ladrillo. Durante años pensé que mi historia era una tragedia. Ahora sé que es una historia de resistencia, de búsqueda, de amor inquebrantable. Porque ser madre no es solo parir, es esperar, es luchar, es no rendirse jamás, incluso cuando todo te dice que te rindas. Y a ti, que estás escuchando mi historia, solo quiero decirte una cosa. No dejes que te hagan dudar de lo que sientes en el alma. Si algo te dice que hay una verdad oculta, búscala. Si tu corazón no encuentra paz, escúchalo. A veces, la verdad está enterrada bajo capas de manipulación, silencio y miedo, pero siempre, siempre, hay una luz esperando ser encontrada. Yo la encontré en una carta rota, en una mirada familiar, en un abrazo que esperó 40 años para suceder. Y tú también puedes encontrar la tuya. Gracias por escucharme, por dejarme contar lo que tantos quisieron ocultar. Soy Carmen, soy madre, y esta fue mi verdad.